Shalom, shalom, ya estamos conectados en vivo y en directo. Las cartas de Rab Shaul. Estamos en la carta de los Romanos, capítulo 15, segunda parte. Pensé que ya estábamos terminando, pero no. Nos habían quedado pendientes los últimos versos del capítulo 15. Entonces hoy vamos a concluirlo. Y ya el próximo Shabbat, primeramente el Eterno, vemos el capítulo 16. El 16 son como pues, puros saludos, despedidas, pues, es una carta. ¿Cuáles son las tres partes de una carta? A ver, acuérdense. El remitente, destinatario, despedido. Muy bien. Es decir, primero las palabras de saludo, contenido de la carta y los saludos de despedida. Postdata, pues cuando algo se pasó. Postdata, tráeme el capote que dejé en Troas, algo así. Bueno, entonces el capítulo 16 en sí es como eso, la parte final. Además que pues como Rab Shaul tenía mucha gente a quien saludar, pues está larguito el 16, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar con el capítulo 15. Shalom, hermana Ketita. Capítulo 15, parte 2, dice: por este motivo muchas veces me he hallado impedido de ir a ustedes, pero ahora, no habiendo ya lugar para mí en estas regiones, y teniendo desde hace muchos años el anhelo de ir a ustedes, cuando vaya rumbo a España, espero pasar a verlos, y ustedes me conducirán hasta allá, una vez que me haya gozado algo verlos. Pero ahora me dirijo a Jerusalén para ministrar a los santos, porque los que se encuentran en Macedonia y en Acaya han querido contribuir con los santos pobres que están en Jerusalén. Lo desearon hacer porque también están en deuda con ellos, porque si los gentiles han sido partícipes con ellos de lo espiritual, están también en deuda para servirles con las cosas materiales. Así que, cuando haya cumplido esto y les haya sellado este fruto, pasaré a ustedes cuando vaya rumbo a España. Porque sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con la plenitud de la bendición del Evangelio de Mashiach. Pero les ruego, hermanos míos, por nuestro Adón Yeshua HaMashiach y por el amor del Espíritu, que trabajen conmigo en oración por mí ante Dios, para que sea librado de los desobedientes que se encuentran en Judea, y sea bien recibido el servicio que llevo a los santos que se encuentran en Jerusalén, para que al llegar a ustedes con gozo por la voluntad de Dios, descanse juntamente con ustedes. El Dios de paz esté con todos ustedes. Amén. Hasta parece que ahí se acaba, ¿no? Ya. Pero no, tenemos un capítulo 16 que vamos a ver el próximo Shabbat. Muy bien. Pues vámonos con las preguntas. Ya leímos el texto, nuestro contenido, versos 22 al 33. Entonces vamos a ir con la primera pregunta y vamos a empezar de allá del fondo de la mesa. ¿Quién está por allá? A ver, hermana Hilda, ayúdenos a leer la primera pregunta. No, ese no es problema. Ahorita le dan. ¿Alguien más le falta la hojita? Por allá, los que están allá. Muy bien. Ahí está la primera pregunta. ¿Qué le había impedido? ¿Qué sería, hermanos? ¿Qué dice el texto?
Ahí dice, por este motivo muchas veces me he hallado impedido. Dice, muchas veces me he hallado impedido de ir a ustedes. Pero ¿cuál será el motivo? Ahí nada más dice, por este motivo. ¿Dónde vamos a encontrar el motivo? Muy bien, entonces vamos a ver qué dice el verso anterior o los versos anteriores. A ver, vamos a recordar algo de lo que vimos en la clase pasada. Por este motivo. Andaba predicando. No predicar. O sea, donde no había sido ya predicado. Y pues como ellos ya conocían, pues... Muy bien. Él sigue predicando. Muy bien. Entonces, la comunidad de Roma no había sido una comunidad en la que él empezara la predicación del Evangelio. Entonces, la comunidad de Roma se formó por la predicación de alguien más. O muy probablemente tenemos que recordar que, según nos dice el libro de los Hechos, en aquella visita, en aquella ocasión, cuando el espíritu de Mashiach fue derramado en los 120 y que Pedro predicó un poderoso sermón, se convirtieron 3,000, luego en un segundo sermón se convirtieron 5,000. Entonces estamos hablando de 8,000 nuevos creyentes, que muchos de ellos no vivían ahí en Judea. Muchos de ellos estaban por motivo de la festividad de Shavuot, allí en Jerusalén. Entonces, muchos de ellos regresaron después de la festividad a sus lugares donde habitaban, pero regresaron ya con la fe de Mashiach, ya con esta nueva fe, con este nuevo camino. Y entonces se formaron comunidades así de golpe en muchas partes. Y en Roma fue una de las comunidades que se formó, que surgió desde aquel viaje, desde la festividad de Shavuot. Entonces, Pablo, Rab Shaul, recordemos también, ¿verdad? Él organizaba estos viajes misioneros, estos viajes donde él iba y él le gustaba llegar a lugares donde no había comunidades de creyentes en Yeshua. En un principio, Rab Shaul llegaba directo a las sinagogas. Era su costumbre, él llegaba a una comunidad, a una ciudad, a un pueblo, donde fuera, y directo a la sinagoga. Pero tuvo varios problemas, varios conflictos, y en algún momento decidió que él ya no iba a llegar a las sinagogas. Incluso les dice a los judíos, yo ya, como que ya me fastidiaron, entonces yo de aquí en adelante me voy a ir a predicarle nada más a los gentiles. Yo con ustedes ya no. Y bueno, de hecho, en algún momento también él entiende que pues para eso fue llamado, para más que nada dirigirse a los gentiles. Y que Pedro se encargara de la casa de Judá, de los judíos. Entonces, la comunidad de Roma, pues era una comunidad básicamente de gentiles. Pero ellos ya tenían un liderazgo, ya tenían pues la fe, ¿verdad?, de Yeshua y todo. Y por eso es que él decía, me he visto impedido por sus propias convicciones, ¿verdad? Porque su prioridad eran otros lugares en donde Mashiach no hubiese sido predicado. Entonces la prioridad de él no era las comunidades de creyentes, ¿sí? Hay que verlo así. O sea, Rab Shaul era lo que hoy
en el mundo cristiano le llaman un evangelista. Entonces un evangelista que de verdad es un evangelista, pues no acostumbran o no aceptan mucho invitaciones a ir a predicar a iglesias, porque pues ¿qué va a hacer un evangelista en una iglesia? ¿A quién va a convertir? Si todos son creyentes, ¿no? Entonces el evangelista va a lugares en donde el que es un verdadero evangelista. Sí, porque hay muchos que se anuncian como evangelistas y pues puro negocio, ¿no? Puras campañitas que dejan buena ganancia y todo esto. Pero el verdadero evangelista, ese no necesita que nadie lo invite a ningún lado. El verdadero evangelista se va, así como se iba Rab Shaul, sin patrocinador, no necesita que la asociación fulana de tal le esté mandando y que no. El verdadero evangelista agarra camino y se va. Hay un hermano que conocí por Facebook, no recuerdo ahorita su nombre, pero lo admiro mucho y tiene todo mi respeto, porque en este camino de raíces hebreas también tenemos evangelistas, ¿no? Y este hermano es uno de estos al más puro estilo de Rab Shaul. Este hermano se va y le gusta mucho irse para allá, para el rumbo del sur, el estado de Chiapas, y se va para allá, para Oaxaca, pero se va a la sierra, ¿no? Se sube, por allá anda, y él llega a las comunidades cristianas. Él llega a las comunidades cristianas y llega y les dice, y les empieza a hablar de las raíces hebreas, y luego él sube ahí fotos en Facebook, y pues acá en tal parte de la sierra de Chiapas con mis hermanos de tal iglesia, predicándoles sobre este tema, ¿no? Y pues ya es muy conocido, en algunas partes muy querido, en otras muy odiado, pues así es esto, ¿no? Pero él anda ahí. Y él luego viene porque es de por acá, y de repente viene y pues sí, obviamente buscando algún recurso, algún apoyo, y se vuelve a ir, ¿sí? Entonces, pues es muy admirable. Eso es un verdadero evangelista. Entonces así era Rab Shaul, ¿verdad? Él andaba y pues no era su prioridad, ¿verdad? Llegar a donde ya, como decíamos la vez pasada, si ya están en el camino de las raíces hebreas, y pues para qué, ¿no? Mejor vamos con los que no conocen todavía nada. Entonces por eso es que no había ido con los de Roma. Pero pues como dice aquí, sí los quería conocer, ¿verdad? Sí quería darles una vuelta en algún momento. Vamos a ver. ¿Han comentado algo? No, ¿verdad? Bueno. Siguiente pregunta, a ver, hermana Blanquita. ¿Por qué dijo Pablo que ya no había lugar para él en aquella región? Muy bien, ¿por qué habrá dicho eso? Dice, ahora, no habiendo ya lugar para mí en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el anhelo de ir a ustedes, como que está diciendo, pues ya se me va a hacer, ¿verdad? Tanto a mí como a ustedes, ya. Pero la razón dice, ya no hay lugar para mí en estas regiones. ¿A qué se refería, hermanos? ¿Por qué dijo eso? En el verso 19 dice que ya no había llenado todo el evangelio. Sí, y en esta Biblia está muy claro porque dice, pero ahora que ya no tengo territorio sin tocar en estas regiones, entonces ya estaba todo evangelizado. Vaya, qué tremendo ese hombre, ¿no? Imagínese, para alguien decir eso, ya no hay a dónde. Ya recorrí aquí todo. Ya la expectativa de él era España. O sea, ya la península, ¿verdad? La península del continente, España, Portugal, vaya, porque, o sea que él volteaba para este lado. En un momento de su ministerio, al principio de su ministerio, Rab Shaul volteó para Oriente, ¿sí? Él volteó para el Oriente y que quiso ir para el Oriente,
Pero el Eterno le dijo, no, para allá ni siquiera voltees a mirar. Voltee para acá, mi hijo, al occidente. Acá es donde está el plan de redención, hacia el occidente. Entonces, pues el occidente será. Y se vino Rab Shaul, agarró corte, desde ahí, desde la región de Judea hacia el occidente, empezó armando sus viajes, y a estas alturas que manda esta carta a Roma, dice, ya no tengo lugar a donde ir. Ya acabé con todititito la región. Imagínense, desde Judea, mirando hacia el occidente, o sea, toda la región de Europa, todo Medio Oriente, o sea, todo lo inundó con la palabra. Por todos lados fue predicando el evangelio. Entonces ya nada más le quedaba la península. Y de ahí, pues ya para dónde. Pues tendría que brincar para las Américas, porque pues ya hasta ahí se le acababa el trabajo, ¿no? En Europa. En África, pues otros habían ido, ¿sí? ¿Recuerdan el etíope? Felipe evangelizó al etíope, y ese etíope, pues, vaya a saber el buen trabajo que se fue a hacer a su tierra, a Etiopía, a África. Hay registros de otros de los discípulos viajando a África también. Pero Europa fue de Rab Shaul, ¿sí? Trabajo misionero en Europa fue casi total de Pablo. Bueno, y Bernabé, que también se fue por su lado, ¿sí? Pero un misterio, ¿por qué no habrá querido el Eterno que haya ido, por ejemplo, a China, por allá? Sí. Es un misterio, ¿verdad? Pero se le prohibió. Sí, Sí. Fue una prohibición terminante del Eterno hacia Oriente, no. O sea, como que allá China, Rusia, esos déjalos, esos no. Por alguna razón, ¿sí? O no era el tiempo. No era el tiempo, entonces ya la expectativa de Rab Shaul era lo último. Para él lo último de la tierra literalmente era esa región, ¿sí? Hay algunas teorías, son teorías, de que probablemente algunos de los discípulos de Mashiach hayan llegado a América. Pero son teorías, ¿verdad? Entonces, por algunos escritos, algunos, ¿cómo le llaman de estos? No, como los que escriben en las cuevas, en pirámides y eso. Sí, por algunos jeroglíficos antiguos, sí, pinturas y todo eso, que se han encontrado aquí, por ejemplo, en nuestro país y en otras partes del continente americano, que parecen indicar que Cristóbal Colón no fue el primero que brincó el charco, ¿verdad? Como que hubo otros desde hace mucho tiempo atrás, y de hecho se cree que ni siquiera fue por la parte digamos, de España o de Portugal hacia acá, sino por el otro lado, por el oriente. O sea, que se fueron por la punta de aquel lado del oriente y salieron por acá. No sé si me entienden, estoy viendo el planeta así. Pero que realmente se fueron hasta el extremo del continente oriental. Y entonces por allá, al parecer, hay un camino navegando más sencillo de brincar de la parte del continente asiático a la parte del continente norteamericano, que vienen a salir acá por Canadá, por esos rumbos de allá, y pues ya bajas por el continente, ¿no? Hay entonces algunos vestigios de personas que trajeron el mensaje a los indígenas americanos acerca de dioses de otros lugares, pero por esas pinturas, por esos jeroglíficos, todo parece indicar que los vinieron a evangelizar, o sea, que les vinieron a hablar del Dios de la Biblia. Entonces, ¿quiénes habrán sido? Pues no sabemos, ¿no? No hay un registro así fiel de esto, pero pues es probable que sí. Ya oficialmente pues fue hasta 1492 con Cristóbal Colón y muchos otros judíos
expulsados de España que vinieron a dar acá, que llegó el mensaje. Muy bien, tercera pregunta. A ver, hermano Memo. ¿A qué iba Pablo a Jerusalén? A ver, hermanos, ¿a qué iba? Ministrar a los santos. Normalmente él salía de Jerusalén, ¿verdad? Como que su base era Jerusalén. Normalmente él salía a Jerusalén a sus viajes, pero aquí él iba a viajar a Jerusalén. Entonces, a ministrar a los santos. ¿Y qué significa eso? Ministrar a los santos. ¿Quiénes eran los santos y cómo les iba a ministrar? Los santos pobres, dice aquí. Sí, dice los santos pobres. Que están en Jerusalén. Fíjese que hay ese registro en las escrituras de que hubo una situación fuerte de hambruna en la región de Judea por aquellos años. El libro de los Hechos da testimonio también, ¿verdad? De ese tiempo de hambruna que se vivió, que de hecho fue anunciado. Y también recordemos la situación política por la que atravesaba la región de Judea. Estaban bajo el dominio romano y cada vez se estaban poniendo las cosas más tensas. Roma estaba cada vez asediando más, apretando más a la región de Judea. Le estaban cerrando las vías de comercialización, al más puro estilo de como lo hacen algunos países hoy. No vamos a decir nombres para que no nos vayan a castigar el video en Facebook, pero al más puro estilo de los imperialistas, ¿no? de hoy, que quieren dañar algún país y lo bloquean, ¿no? Lo bloquean comercialmente para que no pueda negociar con nadie. Le cierran los tratos, las importaciones y todo, y para debilitarlo. Eso es lo que hacía Roma. Roma también se proponía acabar con alguna nación para conquistarla, lo bloqueaba comercialmente, le cerraba las fronteras, ponían a sus ejércitos ahí, y ahora sí que no dejaban entrar, salir cosas, ¿verdad? Para que se murieran de hambre prácticamente. Entonces, para esos días, para esos años de los que se escribe esta carta, la situación para la región de Judea ya era muy complicada. Ya estaba cercana a la caída de Jerusalén, entonces la situación en la región de Judea era de extrema pobreza. Había mucha necesidad en la gente que estaba, no tenían realmente ya mucho para comer, estaba grave la situación. Entonces, para que entendamos de lo que está hablando aquí Rab Shaul. Entonces, él lo que llevaba era una ofrenda. No sabemos si era económica, si era en especie, pero lo que sí dice que él iba allá a ministrar a los santos. Llevaba para los santos que estaban en situación de pobreza, y los que estaban enviando esto, eran creyentes de otras regiones, de Macedonia y de Acaya específicamente, ¿verdad? Dice. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. A ver, ¿quién? Nicole. ¿Por qué los creyentes gentiles enviaban ofrendas a Jerusalén? A ver, ¿por qué? ¿Por qué enviaban? ¿Por qué les nacía o sentían eso de enviar? Por misericordia, porque decían, ¿cómo es posible que nuestros hermanos sufran así? Me imagino que ellos veían a los judíos como nosotros nuestros hermanos mayores. Muy bien, esa es una, ¿verdad? La misericordia, eran movidos. También dice que se sentían en deuda. En deuda con ellos. En deuda. Muy bien, la razón específica que menciona ahí, ¿verdad? Rab Shaul, es que sentían en deuda. ¿Por qué? Porque si los gentiles han sido partícipes con ellos del espiritual, están también en deuda para servirles con las cosas materiales. Esto es muy interesante, ¿no? Porque viene a mi
un maestro de Torah muy conocido y que siempre en sus transmisiones él dice: aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno, o algo así, ¿no? Y bueno, no es crítica, pero pues cuando repites mucho algo, pues por algo es, ¿no? O sea, como por qué tienes que estar diciendo siempre: aquí en esta comunidad no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Pero bueno, no vamos a pensar mal. Pero decir que no se hace negocio es algo, puede ser algo como, ¿cuál sería la palabra? Relativo, ¿no? Porque a ver, lo que estamos viendo acá no es hacer negocio. Pero cuando las personas dicen mucho en las congregaciones mesiánicas, muchos insisten en que no se debe de dar diezmos, de que no se debe de dar ofrendas, de que los líderes o los pastores no deben de cobrar un salario, porque eso es hacer negocio. Y digo, porque esta persona que dice esto, él piensa de esa manera, ¿no? Entonces él piensa que si un líder de una congregación cobra un salario, está haciendo negocio con la palabra. Entonces, ¿qué realmente es hacer negocio? Porque acá lo que vemos es que los creyentes de estas regiones se sentían en deuda y se sentían comprometidos. Y todo parece indicar que Rab Shaul así los enseñaba. Esa era la manera de enseñar de él, ¿sí? Y hay una palabra, no recuerdo la cita, pero sí recuerdo el pasaje que dice que todas las personas que son instruidas en la palabra deben de ser partícipes, o sea, materialmente a la persona que te instruye. O sea, que le debes de dar a la persona que te instruye. Sí, o sea, de hecho en la carta a los Corintios, Rab Shaul, una parte les dice eso, directamente les dice: ¿a poco es mucho que yo les pida a ustedes algo material si yo les estoy dando algo espiritual que es de muchísimo más valor? Lo espiritual ni siquiera lo puedes valorar, ¿verdad? Y porque yo les pido algo se escandalizan, porque les pido algo material. O sea, a ver, ¿cómo? Y hay una sección de la carta a los Corintios, el capítulo 9 me parece, donde Rab Shaul se pone bien intenso, ¿no? Y está defendiendo su ministerio y está defendiendo su derecho a que le den, a que los... Ajá, ahí les dice, les saca la Torá y todo, y usa todos los argumentos, y finalmente, después de que usa los argumentos, termina diciéndoles como que: y no quiero nada de ustedes, ¿verdad? De ustedes no espero nada, yo para eso tengo estas manos y yo trabajo y yo me gano. Y además dice él, y todavía como que era duro, Rab Shaul era duro, ¿no? Porque les dice: para eso tengo a mis hermanos los filipenses, que ellos hasta los ojos se sacan para dármelos, y de ustedes no quiero nada. Y así era bien intenso, ¿no? Pero él así enseñaba a las congregaciones. Entonces esta respuesta de los de Macedonia y Acaya, que por allá eran los filipenses, ¿no? Estaban enseñados así y tenían como que esa responsabilidad hacia el pueblo judío, porque tenían muy claro lo que el mismo Mashiach dijo en alguna ocasión: la salvación viene de los judíos. Si no fuera por el pueblo judío, tú no tendrías ninguna esperanza de redención. Y ellos lo entendían. Entonces decían: nuestros hermanos judíos están en desgracia, tenemos que ayudarlos. ¿Sí? ¿Sí, hermana? Y yo creo que hoy en día vemos, como decías, la opinión de este hermano, y hay muchos más que piensan así, pero yo he visto que esas personas que piensan así es porque tienen un trabajo que les remunera, ¿verdad? Entonces, y he visto y he estado en una congregación donde así era, y yo platicaba con él y yo le decía: pero ¿no le parece mejor? Porque usted va a tener mucho más tiempo, porque yo
yo veía cómo estaba él vestido y acorde con su trabajo secular y con dirigir a la congregación, y él decía, no se le ve que usted tendría todo el tiempo para, o sea, cuánta bendición no habría aquí si usted dedicara todo su tiempo al estudio de la Torah, o sea, sería mucho mayor bendición de lo que es ahora. Y pues ahí se quedó el asunto, ¿verdad? Pero digo, yo he visto eso, que piensan eso porque tienen un trabajo, ¿no? Como que no ocupa el dinero, pero pues realmente trae más bendición cuando sí. Así es. Y bueno, no es el tema, ¿no? Pero si viéramos esto, si lo viéramos más de cerca, cuando Yeshua llamó a los discípulos, los llamó y les dijo que había que dejar de hacer lo que estaban haciendo. O sea, hay que dejar eso. Lo que vamos a hacer acá, el proyecto que yo traigo, demanda que dejes todo lo que estás haciendo. Es algo grande, es algo importante y es de tiempo completo, ¿sí? O sea, de alguna manera sí les estaba enseñando esto, y entonces la pregunta es, ¿y de dónde se iban a sostener? ¿De dónde se sostuvo Yeshua en sus 3 años y medio de ministerio que estuvo él haciendo esto? Porque a partir de que Yeshua empezó su ministerio, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Él había aprendido el oficio de su padre terrenal, y él se sostenía y sostenía también a los suyos con este trabajo que desempeñaba, ¿no? Como un artesano o un carpintero. Pero a partir de que Yeshua dice, bueno, es tiempo de comenzar el ministerio, dejó todo este trabajo. Y entonces la pregunta es, ¿de qué vivía Yeshua? ¿Cómo le hacía para sostenerse? Si ya no estaba desempeñando un trabajo en donde él estuviera produciendo dinero. ¿Cómo le hacía Yeshua? ¿Qué dicen los evangelios, hermano? Él mismo lo dijo, ¿no? Lucas da testimonio de esto, y Lucas dice que, de hecho dice Lucas que había mujeres, un grupo de mujeres que hasta hacían ellas, ¿verdad?, trabajos y todo, juntaban dinero y venían y lo traían. Y el ministerio de Yeshua era sostenido por el grupo de discípulos, o de los lugares a donde él iba, donde él llegaba, les daban ofrendas, los invitaban a comer, etcétera. Entonces, así fue como funcionó desde ese tiempo. Y si nos vamos a los tiempos del templo, bueno, pues también, desde un principio el Eterno diseñó ese plan, apartó una tribu, los levitas, para que le sirvieran de tiempo completo, y el resto de las tribus iban a sostener a la tribu de levitas. Entonces, acá lo que vemos es que Pablo transmitió esas enseñanzas, y por eso los creyentes gentiles sentían esa carga, sentían esa responsabilidad de ayudar a los hermanos judíos, sobre todo pues aquellos líderes que estaban en la región de Judea y que estaban padeciendo por esa situación de hambruna. Dice la hermana Ketita que se dice que Judas traía la bolsa de las ofrendas. Ah, sí, eso sí. Y era ladrón, ¿verdad? También. Sí, dice la escritura que Judas era ladrón. Sí, pues fue el que, cuando recuerdan el caso aquel de la mujer que llegó con el perfume carísimo, y Judas fue el que puso el grito en el cielo, ¿no? Hombre, pero ¿cómo? Ese lo hubiéramos vendido. Y da testimonio el escritor, dice, y eso dijo porque era ladrón. No porque realmente estuviera preocupado por los necesitados, ¿no? Dijo, ese perfume lo vendemos y me quedo yo con el dinerito. Y si ya desde entonces había esas situaciones. Pero, ¿ustedes creen que Yeshua no sabía eso? Sí. Y sin embargo seguía funcionando el ministerio, porque el ministerio tiene que seguir, hermano. O sea, no por una persona que sea ladrón, que sea trampa, que sea esto, que sea el otro, vas a parar un ministerio o lo vas a dejar de hacer. Esto se tiene que seguir desarrollando. Siguiente, hermana Angie. ¿Qué significa la frase sellado este fruto? Está interesante, ¿no? Sellado este fruto.
No sé cómo digan otras versiones, ¿no? Pero en esta versión que tenemos es de la versión aramea del Nuevo Testamento y dice, sellado este fruto. Acá dice entregado este fruto. Bueno, aquí también dice, llevado este fruto con seguridad. Aquí les haya entregado oficialmente este fruto. Muy bien. Entonces está diciendo como que ya cuando termine, ¿no? Esta encomienda, cuando cierre el trato, cuando ya. Les haya entregado oficialmente este fruto. Muy bien. Entonces, él está hablando de su viaje teórico, ¿no? A España, donde va a pasar por Roma. Pero dice, primero tengo que salir de este compromiso. Y eso pues nos habla de que Rab Shaul era un hombre de compromiso, ¿verdad? Esto es muy importante. Que si él se echaba un compromiso, lo iba a cumplir. No se iba a quedar a medias. Probablemente hay personas que quizás otra persona lleva esta encomienda y le sale la invitación para ir a Roma y pues se va a Roma y deja ahí deja la encomienda ahí o se la pasa a otro. Oye, llévale esto a los de Judea y yo me voy para Roma. Pero Rab Shaul no, él era una persona de que si él se había comprometido, él lo iba a hacer y lo iba a hacer personalmente. No iba a mandar a nadie, él quería llevar esa ayuda, entregar esa ayuda y solamente hasta que ya la entregara, ya podría pensar en otros planes. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Quién sigue? ¿Cuál es el nombre hebreo para España y por qué es una región tan importante en el tema del reino? Sefarad, ¿no? Sefarad. Muy bien, el nombre hebreo es Sefarad. ¿Por qué es una región tan importante en el tema del reino? Sefarad. Porque dicen que para allá están muchos de las tribus, ¿no? De Israel, del norte. De allá son. Más bien del sur. Del sur. Del sur, de la casa de Judá. De la casa de Judá. Sefarad, la región de Sefarad, que es España y Portugal, o sea, es toda la región, así se le llamaba en la antigüedad Sefarad. Cuando Pablo dice España se refiere a toda la península ibérica. Era lo último de la tierra. O sea, para ellos eso era ya lo último de la tierra. Ya no hay más para dónde ir, ya está el océano ahí y ya se acabó la tierra. Entonces, pues era el lugar perfecto para huir. Te quieres esconder de los perseguidores, vete a lo último de la tierra. Ahora sí, como dicen, donde da vuelta el aire, ¿no? Pues por eso muchos judíos se fueron a vivir ahí, a lo último de la tierra, literal, ¿no? Por eso se llenó de judíos toda la región ahí de la península ibérica en su momento. Esto ya, el hostigamiento de los romanos ya tenía muchos años y por eso ya muchos se habían movido para allá. Pero cuando apretó más, y sobre todo, a esto es clave, muchos de los creyentes en Yeshua que escucharon las enseñanzas de Yeshua respecto a cuando Yeshua les dijo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, etcétera, etcétera. En su momento ellos interpretaron esas palabras de Yeshua cuando Roma estaba sitiando Jerusalén. Porque Yeshua les dijo, cuando vean a Jerusalén sitiada, entonces, vámonos, huyan. Entonces la gran mayoría de creyentes en Yeshua salieron huyendo de Judea. Y la gran mayoría de ellos se estableció en la región de Sefarad. Muchos de ellos se establecieron allá. Entonces por eso es que esta región se convierte en una región clave.
para el tema del reino. Porque de ahí, de esa región de Sefarad, después, el siguiente paso iba a ser brincar al continente americano. Y de ahí, pues, seguir expandiendo el reino de Dios. Entonces, por eso es tan importante. Y yo creo también, como dice Joseph Sánchez, que el as bajo la manga del Eterno es precisamente que desde siglos el reino se ha estado moviendo, ¿sí? Si usted quiere, por debajo del agua, muy como en silencio, pero el reino se ha estado moviendo. Y hay muchísimos creyentes en el Dios de Israel en todos lados, pero sobre todo acá, en el continente americano. Y otra cosa importante que nos decía Karen la semana pasada, hacemos mucho énfasis en que somos ovejas perdidas de la casa de Israel, pero es posible, muy posible, que realmente somos casa de Judá, y que el énfasis hoy en día es en casa de Judá, porque casa de Judá es el encargado de redimir a la casa de Israel, y la tarea que hoy nosotros hacemos es más de redención que de redimidos. Entonces es diferente. Y un texto que es clave en Apocalipsis es precisamente el tema de los 144,000 sellados y el tema de la gran multitud. Y lo cierto es que ahí lo que nos está diciendo Apocalipsis es que la gran multitud, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, de toda tribu, lengua y nación que nadie puede contar, van a salir de la gran tribulación. Es decir, que el tiempo del más grande avivamiento que ha habido jamás va a tener lugar durante la gran tribulación. Esa va a ser la hora buena. ¿Cuánto va a durar la gran? Y cuando me refiero a la gran tribulación, es cuando el antimashiach se destape, se quite la máscara y empiece la persecución, el día de la angustia de Jacob, cuando venga esa persecución terrible contra los hijos de Israel. Eso va a ser clave. ¿Cuánto va a durar? No sé. Un año quizás menos, pero no creo que 3 años y medio. La verdad no creo. Yo creo que la promesa del Eterno es fiel y que por amor a los escogidos Él va a recortar ese tiempo. Y yo creo que el avivamiento va a ser algo durísimo, porque en ese tiempo de la gran tribulación son sellados los 144,000 y a la misma vez surge esa gran multitud. ¿De dónde salen? No sé. Por eso le preguntan ahí a Juan: oye, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Y dice Juan: no sé, Señor, dime. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Eso es tremendo. Es Efraín. Ese es Efraín. Esas son las tribus perdidas, pero se levantan en la gran tribulación. Eso nos pone a nosotros en un papel más de casa de Judá y no de casa de Efraín. Digo, porque todo el tiempo hemos estado pensando que somos efraimitas, y viendo el texto, pues es más probable que somos judíos, casa de Judá. Y Efraín se va a levantar con toda su fuerza ya en lo último de la historia de esta edad presente, en la gran tribulación. Entonces, pues es maravilloso esto, ¿no? Es maravilloso esto, y por eso esa región de Sefarad tiene tanta importancia en el tema del reino, porque de ahí, de Sefarad, es que brinca acá a América, y acá pues se ha inundado, ¿no?, de la palabra. Además de que, recuerden, hay una promesa a través de los profetas. Uno de los profetas ahí, lo leíamos la semana pasada, me parece que es en Oseas,
o en Zacarías, creo en Zacarías estábamos leyendo, la promesa precisamente para los habitantes de la región de Sefarat, lo veíamos en la clase de Salmos, ellos reciben la promesa de que van a habitar todo el desierto del Negev, que es como el 70 o 75% de la región de Israel. Dice, todo ese desierto está destinado para los moradores de la región de Sefarat. Y atención que la escritura nunca habla de askenazíes. Digo para los judíos askenazíes. No hay ninguna palabra, ninguna profecía. Muy bien, siguiente pregunta. Sergio. Dice, si los de la comunidad de Roma ya eran creyentes, ¿por qué Pablo les quería predicar el Evangelio? A ver, ¿cómo está eso? Porque ya eran creyentes, ¿no? Ya eran creyentes, entonces, ¿por qué Pablo les quería llevar el Evangelio? Porque dice que va a ir con toda la plenitud y no sé qué más. ¿Cómo entienden eso, hermanos? Esto es algo básico, ¿eh? En el 32 dice que iba a descansar justamente con ellos. Ok. Les voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias del reino, las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas noticias del reino? Díganmelo más específicamente. Las buenas noticias, que conozcan a Yeshua. El mensaje de Yeshua. Habías dicho algo antes, ¿no? Sí, pues es que es lo que... A ver, pásamelo. El libro. Para decirlo más gráficamente. Aquí está. Que conozcan a Yeshua. Así, gracias. Este es el Evangelio. Torah y la enseñanza de Yeshua. Este es el Evangelio. Entonces, algo que tenemos que sacudirnos porque todavía no nos lo sacudimos totalmente, ¿no? Es esa idea. Palabrita. ¿Mande? La palabrita Sí. de evangelización. La evangelización o el Evangelio. Sí. Entonces, ciertamente Yeshua dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua quien has enviado. Pero esas palabras de Yeshua es una manera de decir porque nosotros razonamos Antiguo Testamento, Dios. Nuevo Testamento, Yeshua. Entonces el Evangelio es, te conozcan a ti, te conozcan el Antiguo Testamento, y te conozcan, y que conozcan a tu Hijo, a quien has enviado, en el Nuevo Testamento. Entonces el Evangelio, las buenas noticias es toda la Escritura. Toda la Escritura. Que conozcan todo el consejo de Dios. El mismo Rab Shaul decía, yo estoy limpio, yo me lavo las manos, yo les he predicado todo el consejo de Dios, no me he guardado nada, he predicado todas las Escrituras. El Evangelio es todas las Escrituras. El Evangelio no es nada más la muerte y resurrección de Mashiach. De hecho, Mashiach nunca dijo que el Evangelio fuera su muerte y resurrección. Ni dijo que escribiera. Cuando él dijo que predicaba el Evangelio, Mashiach hablaba de otras cosas. La Torah fue su fuente de predicación. No existía. Entonces tenemos que sacudirnos esa idea. Por eso el Rab Shaul dice, voy a llegar con toda la plenitud del Evangelio. Porque había muchas cosas que la comunidad de creyentes de Roma no conocían de la Torah.
de los mandamientos, les hacía falta mucho. Entonces por eso Él les está diciendo esto, ¿no? Él está ansioso de predicarles el Evangelio. Ya conocían a Yeshua, pero les faltaba mucho por conocer, mucho por saber, mucho por aprender. Muy bien, siguiente. Hermana Rosy. ¿Qué podemos aprender del hecho que Pablo pedía oración por él? ¿Qué podemos aprender de esto? Porque él pide así y lo pide como encarecidamente. Que oren por él. Oren por mí, dice. Entonces aprendemos que decían humildad. Sumisión. ¿Okay? Sumisión. Pues también que la oración es importante, ¿verdad? Y que, pues, también debemos pedir oración por nosotros, porque muchas veces no lo sé. Podemos resumirlo así, ¿no? Aprendemos que todos necesitamos oración. Todos. No hay nadie que no necesite el apoyo espiritual. Yeshua mismo, en su condición humana, ¿sí? Yeshua mismo en su condición humana, cuando pasó las horas más angustiosas de su ministerio, que fue en el huerto de Getsemaní, porque no fue ni siquiera en el madero, fue en el huerto de Getsemaní. Yeshua necesitaba apoyo, por eso se enojó con los discípulos, por eso les reclamó: no han podido estar conmigo ni una hora, apoyarme, y por eso fue que el Eterno envió ángeles. ¿Se acuerdan? La Escritura dice que el Eterno envió ángeles a apoyarlo. Cuando él estaba ahí cargando con ese peso terrible, sudando gotas de sangre, hubo ángeles que lo acompañaron. Eso nos habla de que todos, como humanos, necesitamos el apoyo espiritual. Todos necesitamos oración. Entonces Rab Shaul era visto como un superhéroe en su tiempo y lo seguimos viendo así nosotros. Sin embargo, aquí vemos esa necesidad que él tenía. Y de que él era humilde, como dijeron, era humilde para pedir: hermanos, oren por mí. Entonces esto es algo muy hermoso, ¿no? Nos habla de esa necesidad que todos tenemos. Nadie, aunque sea un líder, aunque sea un predicador, siempre va a necesitar la oración. Y bueno, la última pregunta la voy a leer yo. Dice: ¿quiénes serían los desobedientes de Judea y qué peligros corría Pablo en este viaje? Porque ahí dice, la petición de Pablo era: oren por mí para que el Eterno me proteja contra los desobedientes de Judea, y que pues el encargo que él llevaba pudiera llegar bien, pudiera ser bien recibido. ¿A quiénes se podría estar refiriendo? ¿A quiénes él? Quizá a los rebeldes, porque si ya les había sido presentado el Evangelio a toda esta gente, quiere decir que ya conocían de Yeshua, pero se resistían quizá a ser obedientes. Entonces, yo entiendo como que eran los rebeldes, ellos que no habían entendido o no se habían sometido. Muy bien, entonces esa es una buena línea, ¿verdad? Puede estarse refiriendo a los rebeldes, que mayoritariamente eran los líderes religiosos, los que se oponían, los que se habían aliado con Roma para crucificar a Yeshua. Pues puede estarse refiriendo a ellos. ¿A quiénes más podría estarse refiriendo? Dice que los enemigos de la fe. ¿Los enemigos de quién? De la fe. Enemigos de la fe. A los romanos. Otra línea es que puede estarse refiriendo a los romanos. O sea, recordemos, hay una situación política grave ahí, además de una situación espiritual también gravísima. Pero el ejército romano ya estaba sitiando la región de Judea. Entonces, iba a ser difícil, ¿verdad?, para él, como que pasar esos filtros de soldados romanos.
Entonces realmente él se iba jugando la vida, ¿sí? Porque si los soldados romanos tenían sitiada Judea para que ya no recibieran apoyo, ya no recibieran ayuda, y alguien quiere entrar con ayuda, pues imagínense qué le iban a hacer los soldados a alguien que quisiera entrar con ayuda. Pues había visto, no sé si lo había visto en la comunidad, un documental que en la primera revuelta judía fue lo primero que hicieron los romanos. Taparon canales para que no les pasara nada de cocaína. Dicen los historiadores que por eso perdieron los judíos, porque los judíos tenían que ganar. Pero Roma fue lo que hizo, les tapó los canales de agua, de comida, de todo, para que los judíos pudieran ganar. Entonces las dos líneas o las dos posibilidades son correctas. O sea, puede estarse refiriendo a los líderes rebeldes que, por cierto, estaban aliados con Roma. O sea, eran traidores, pues, ¿no? Eran traidores a su patria, habían vendido a Jerusalén, habían vendido a Judea en manos de los romanos, ¿sí? Entonces, esta descripción de los desobedientes encaja perfectamente en los líderes judíos, pero también en el ejército romano, que al fin y al cuentas eran aliados para la perdición del pueblo judío. Entonces, Rab Shaul dice, oren por mí, porque voy para allá y pues está feo, sí, está difícil. O sea, entrarle ahí, lleno de soldados, los caminos cerrados, y era complicado, ¿sí? Era complicado. Entonces, sin embargo, pues sí lo logró, ¿no? Porque finalmente sí pudo ir a Roma, aunque fue después a morir por allá, pero sí lo logró. Entonces quiere decir que una vez más la oración triunfó. ¿Sí, hermana? También proféticamente nos ayuda a nosotros, porque dice también la palabra que en estos días que esperamos, también va a haber rebeldes, también va a haber quien nos entregue. O sea, pues tenemos que estar preparados también. Recordemos que estas situaciones, ¿verdad?, tienden a repetirse, son cíclicas, y debemos de aprender de lo que pasó precisamente cuando cayó el segundo templo. Es lo más parecido a lo que viene. Claro que lo que viene es pues 500 veces más fuerte, ¿no? Entonces, pero sí, situaciones van a ser muy parecidas. La persecución, lo más cercano sería la experiencia vivida por el pueblo judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, conocido como el Holocausto. Bueno, eso, si han visto películas como El Pianista, como La Lista de Schindler, y si han leído el diario de Ana Frank, o sea, todo eso nos proporciona información valiosa, y nos puede preparar para lo que viene. Pero algo que nos motiva mucho, algo que tienen en común todas estas experiencias, es ¿qué cosa? Que siempre hubo personas para ayudar, siempre. O sea, la mano de Hashem siempre, en todo lugar, en todos lados, siempre había un alma generosa, un alma caritativa, alguien dispuesto a jugarse la vida por ayudar a alguien del pueblo del Eterno. Y eso es algo que va a ser también realidad. Ahí está Mateo 25, es el cumplimiento de esa palabra. Y aquellos a quienes Yeshua les dice, venid benditos de mi Padre, aquellos que preguntaron, pero ¿cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo? Cuando lo hicieron por uno de estos mis hermanos los más pequeños, conmigo lo hicieron. Y está hablando de los tiempos de la tribulación, ¿sí? Son eventos que van a ocurrir en la tribulación. Entonces eso nos asegura que la ayuda del Eterno va a estar ahí una vez más. Así que, bueno, concluimos capítulo 15. Shalom, shalom para los que nos estuvieron acompañando en clase. A ver, despídanse, hermanos. Ahí está. Abrazos. Nos vemos.